Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Qué difícil es hablar de algo que no nos gusta, porque el tema que transversalmente cruza el Evangelio de hoy es el tema del divorcio. Cuando se habla del divorcio, sea de quien sea, se habla de una situación dolorosa, se habla de un fracaso, se habla de una situación que no era deseable, que no es deseable para nadie. Nadie se casa en su sano juicio para divorciarse. Y sin embargo, el número de divorcios en nuestras sociedades es creciente. No se puede tapar el sol con un dedo y lo sabemos muy bien. ¿Quién no tiene familiares o amigos conocidos, cercanos, que desafortunadamente han visto fracasar su matrimonio? Y aunque hay un vínculo sacramental indisoluble, están unidos hasta que la muerte los separe. Quienes se han casado por la Iglesia tienen un sacramento que no se rompe solo con la muerte. Es cierto que
la situación, la historia de cada divorcio es distinta y es dolorosa. En algunas ocasiones el divorcio, la separación o el divorcio se convierte, sí, en un mal menor, porque a veces es incluso peor que sigan juntos. La separación es inevitable, pero nunca podemos decir que un divorcio es una cosa buena. No le podemos llamar algo bueno a lo que no lo es. ¿Por qué el divorcio? El Papa Juan Pablo II le llamaba al divorcio, es una plaga. No utilizó la palabra pandemia, pero utilizaba la misma idea. Es una plaga cada vez más actual en nuestras sociedades hoy. ¿Por qué la gente se divorcia? Claro, cada divorcio es una historia distinta. Cada divorcio tiene una serie de razones diferentes. No hay dos parejas iguales, no hay dos familias iguales. Pero ¿qué hacer para que esto no suceda? No hay una varita mágica, no hay un polvo mágico. Yo recuerdo una señora hace algunos años muy zarahuata: padre, vengo a buscar que me dé una oracioncita para que yo la rece y se arregle mi matrimonio. Así como si fuera una cosa tan simple, ¿no? Claro, viniendo de quien venía, pues lo entendí bien, pero bueno, no se puede hacer eso. El divorcio es algo indeseable, porque ya no solamente sufren las personas que se divorcian, sufren los hijos. Sufren, y a veces sufren muchísimo los hijos. El llanto en privado y en público de los niños, de los hijos de las parejas que se divorcian, a veces tiene incluso tremendas consecuencias, graves consecuencias. A veces la pareja no alcanza a medir el daño que con su divorcio se provoca a los hijos. Claro, es una situación de la que hay que evitar. ¿Cómo hacer que hayan menos divorcios? ¿Cómo hacer que esta plaga desaparezca? Claro, aquí pudiésemos hablar muchísimo, muchas horas, escribir libros de esto. Yo quiero hacer tres referencias que me pueden parecer útiles en este momento, en esta celebración. Yo creo que hay divorcios de parejas que se divorciaron, parejas que se divorciaron que nunca se debieron casar. Parejas que no se debieron haber casado. Y desoyeron consejos, desoyeron a veces a la gente que los asesoró, desoyeron los consejos de sus padres, a veces de sus familiares, de sus amigos. No te conviene esa persona, no te conviene este hombre, no te conviene esta mujer. Hay más diferencias que convergencias. Hay situaciones que es que estoy muy enamorado, es que estoy muy enamorada. No basta el amor. Se requieren otro tipo de condiciones. Se requiere madurez para que haya una decisión de ese tamaño, una decisión que conlleva ese compromiso. Todos los casados lo saben. El matrimonio, si bien es, como decía San Agustín en sus sermones sobre el matrimonio es un camino que debe de llevar a los casados a la felicidad. El matrimonio es un camino para la felicidad, pero esa felicidad no es gratis. Esa felicidad cuesta. Toda felicidad cuesta. Y aquellos que se casan y pretenden ser felices casados, saben que tienen que pagar un alto costo. Y hablo de sacrificios, hablo de renuncias, hablo de abnegación, hablo de mucha paciencia, hablo de mucha madurez. Por eso no deberíamos permitir que se casaran personas que no están preparadas para eso. ¿Cómo evitar? Volvemos a la pregunta original. ¿Cómo evitar que hayan más divorcios? Yo quisiera comparar un poquito el matrimonio, si me lo permiten, con un maratón, una carrera de maratón. Ahora que vimos en las Olimpiadas, muchas justas deportivas, allá a pesar de la pandemia en Japón, vimos un montón de deportes.
pero particularmente me refiero al maratón. El maratón es la carrera de resistencia más fuerte de las Olimpiadas. Todos los deportes lo son. Pero el maratón supone una enorme preparación. Correr los 42 kilómetros y medio que supone que tiene el maratón, pues supone preparación, supone muchos sacrificios, haber corrido, haberse preparado, haber entrenado horas y horas y horas y horas. Yo les hablaba hace algunos meses, ¿se acuerdan ustedes de aquel hijo de aquel tremendo escultor Lorenzo Rafael en la Ciudad de México, que nos hizo una obra escultórica allá en la ciudad de Mérida? Y su hijo tuvo como modelo a su hijo, que era un remero, un remista, pues, uno que fue a las Olimpiadas con remo, y las horas y los años que tuvo que prepararse aquel muchacho. Nada para poder entrar, ya no digamos ganar una medalla olímpica, el poder terminar un maratón, poder correr todos los kilómetros del maratón, supone muchísima preparación. El matrimonio es también una carrera, no solamente a ver quién termina casado y a ver quién no, a ver quién desiste, no, porque al final la competencia supone eso, ¿no? El esfuerzo para terminar felizmente el maratón, para terminar felizmente casado. Quien no se ha preparado en su hogar, quien no ha sido entrenado en su hogar, difícilmente podrá ser un casado, una casada feliz. El primer campo de entrenamiento para el matrimonio es el hogar. Y si a los hijos no se les educa para eso en la vida, si a los hijos no se les entrena para correr maratones, y me refiero a los maratones que la vida exige, si a los hijos no se les educa en el esfuerzo, en la privación, en el sacrificio, si a los hijos se les resuelve todo, si a los hijos se les da todo, si a los hijos se les abrevia cualquier esfuerzo que quieran realizar, claro, el día de mañana cuando se casen no van a estar preparados para cumplir todo lo que el matrimonio pide, para dar el ancho en todo lo que el matrimonio exige. El matrimonio exige, lo saben muy bien los casados, exige muchísimo sacrificio. Pero si la hija fuera un gatito de sala, una gatita de sala que no hacía nada, que papá y mamá le resolvían todo, que papá y mamá le daban todo, que papá y mamá no le pedían, no le exigían, claro, cuando lleguen las exigencias que la vida impone, cuando lleguen las exigencias que el matrimonio exige, claro, aquel casado, aquella casada no va a saber qué hacer porque no ha preparado sus alas para poder volar lejos, para poder volar solo. No ha sido entrenado. El primer entrenador del hombre y la mujer casada es papá y es mamá. El primer campo de entrenamiento es el hogar. Y seguiremos teniendo divorcios si en la casa papá y mamá no le piden a sus hijos, no le exigen a sus hijos. Si papá y mamá se convierten cómplices de la comodidad, de la facilidad de resolverles las cosas a los hijos. Qué triste es hablar, qué difícil es hablar de esto. Repito, cada matrimonio tiene una historia distinta. Cada problemática conyugal es diferente en cada hogar, en cada casa. Cada familia es un mundo. Pero no me queda la menor duda que podrán subsistir, que podrán caminar, que podrán cumplir muchos años de casados solamente aquellos hombres y aquellas mujeres que están dispuestos, que han entrenado para la exigencia que supone el matrimonio. Y aunque no es el único, pero el primer campo de entrenamiento es siempre el hogar. Pero también en una cultura donde todo es provisional, en una cultura donde todo es úsese y tírese, en una cultura donde el querer superar las pruebas a veces exige muchas cosas, el matrimonio también lo exige. ¿Cómo superar un problema conyugal? ¿Cómo superar una dificultad entre los esposos?
¿Cuántas no son las parejas que no lo han sabido superar porque no han querido trabajar en eso? Porque no han querido esforzarse en eso. Permítame utilizar un ejemplo un poco doméstico para comparar esto, para explicar mejor lo que quiero decir. Cuando mis padres se casaron, ambos ya fallecieron, pero cuando se casaron en 1960, recibieron de regalo, alguien les habrá regalado, una vajilla completa, platos, vasos, tazas, platones, una vajilla, nada de lujo, pero una vajilla completa muy bonita. Vajilla que obviamente utilizamos en mi casa muchísimos años. Mi mamá tenía muchas cualidades, como todas las mamás, pero tampoco era una gran cocinera, para nada. Lo único que sabía hacer bien, y le gustaba hacer bien, era arroz. Y claro, como comía arroz toda la mañana, toda la vida, toda la infancia, por eso me llevo también con el padre Patrón Wong. Comía arroz toda la vida. Y aunque no pegara con el guiso que comíamos, había que comer arroz, porque a mi mamá le gustaba preparar arroz. Bueno, el caso es que preparaba el arroz mi madre y lo servía en un platón de esos que le habían regalado en la vajilla. Un platón muy querido, pues un platón normal, ¿no? Un día, no sé si lavando los platos o quitando la mesa, se rompe el platón del arroz. Una tragedia. Entró en depresión mi madre. Bueno, no tanto, ¿no? Pero se puso muy triste, ¿no? Ella había nacido en Estados Unidos. Mis abuelos eran yucatecos, sus papás eran yucatecos, se casaron y se fueron a vivir a San Antonio, Texas. Mi mamá nació y creció allá. Y de repente cuando éramos chicos iba a ver a sus papás, a visitar a sus papás a San Antonio. Traía un montón de cosas con las que había crecido, de todo tipo. Y trajo de Estados Unidos en alguna ocasión un pegamento, como una cola loca, pero así muy bueno el pegamento aquel. Y entonces cuando se rompió el platón, se rompió en 2 pedazos completos. Me acuerdo que mi mamá una tarde pegó los 2 platones y con un cuidado exquisito fue poniéndole pegamento a los 2 pedazos del platón. Y finalmente logró pegar muy bien ese platón. Ese platón hasta el día de hoy sirve en casa de mi hermana Margarita. Sigue utilizándose ese platón, que tiene más de 60 años de uso cotidiano. Yo creo que a veces un problema conyugal es como un platón que se rompe. Y a veces uno puede pensar, no tiene remedio este matrimonio. No tiene remedio esta dificultad que llevo con mi esposo, que llevo con mi esposa. Había que pensar, ¿no será que poniendo los 2 de su parte y teniendo una buena asesoría, un buen pegamento, una buena disciplina, una buena terapia, seguir los pasos correctos, aquel platón pueda pegar, aquel matrimonio pueda salir adelante? He conocido a muchos matrimonios en mi vida sacerdotal que han estado a 1 centímetro de divorciarse y sin embargo han salido adelante porque le han puesto mucho cuidado a pegar aquel platón, a pegar aquel matrimonio. Que se puede seguir adelante, desde luego que se puede seguir adelante. Muchísimos matrimonios sé que han salido adelante porque han venido a una iglesia, se han puesto de rodillas, han comulgado juntos, le han pedido a Dios para que saque adelante su matrimonio, para que les ayude a sacar adelante su matrimonio. La familia es un patrimonio de todos, hay que defender a la familia y hay que defender a los hijos que el día de mañana se van a casar, hay que prepararlos bien, que el día de mañana los niños y jóvenes que algún día se van a casar puedan con el buen ejemplo, con la buena educación de sus padres, con el buen entrenamiento de sus padres, puedan formar matrimonios felices. Vamos a pedírselo al Señor al continuar nuestra celebración.